Un tribunal ha ordenado detener de nuevo a los 7 militares implicados en la matanza de Tlatlaya en el Estado de México en el año de 2014. La Fiscalía acusa a los 7 uniformados de ejercicio indebido del servicio público y a 3 de homicidio y encubrimiento. En 2016 todos salieron de prisión. Entonces, dejando de lado pruebas cruciales, el mismo tribunal consideró que no había elementos para enjuiciarlos, pero ahora, tenidas en cuenta todas las pruebas, los jueces han decidido la reaprehensión de los soldados. Al menos 8 personas fueron asesinadas en aquel evento hace ya más de 5 años. Nadie supo en principio qué había pasado exactamente. La Secretaría de la Defensa divulgó una versión distorsionada de los hechos que se mantuvo durante 3 meses. El ejército dijo que un convoy militar se había enfrentado a un grupo de civiles armados en una bodega a medio construir en una comunidad del municipio de Tlatlaya en el Estado de México, a unas horas de la Ciudad de México, que los civiles habían atacado a los militares y que estos se habían defendido en un tiroteo. 22 civiles habían muerto y un militar había resultado herido. En septiembre de ese mismo año, una testigo de lo ocurrido, Clara Gómez, desmintió a los militares y denunció que después del enfrentamiento, una vez rendidos, los militares habían ejecutado a los supervivientes. Otras 2 testigos dijeron lo mismo. En su investigación, la Fiscalía concluyó que los asesinados eran 8, el resto había caído en combate. La oficina del Ombudsman elevó ese número, sin embargo, a entre 12 y 15. Además, los militares modificaron la escena del crimen, movieron los cuerpos y, además, sembraron armas para apuntalar su versión. La irrupción de Gómez y las demás testigos provocó un escándalo en México que acabó con la detención de los militares. Pero los errores y omisiones de los investigadores estatales y federales y las controvertidas interpretaciones de los jueces acabaron con los militares en libertad, procesados, acusados, pero en libertad. La nueva orden de detención supone un giro en el caso, congelado desde la liberación de los militares en 2016. Sus abogados podrían ampararse ante la decisión del tribunal, pero su margen de actuación es estrecho. De todas formas, los jueces podrían impulsar la detención de los soldados mientras esto ocurre. Su captura depende ahora de la voluntad de la Fiscalía, reticente en el pasado a volcarse en este caso, y también del actual gobierno y su capacidad para fiscalizar la actuación de las Fuerzas Armadas. El cambio de criterio de los juzgados ha tenido que ver con la decisión previa de otro tribunal que obliga a este a contemplar pruebas que antes obvió. Las pruebas son las declaraciones testimoniales de las testigos y el dictamen que realizó la Fiscalía hace años sobre cómo los militares habrían modificado el lugar de los hechos. El caso Tlatlaya sacudió al gobierno de Enrique Peña Nieto, poco antes de la desaparición, a finales de septiembre de 2014, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. La actuación del ejército en tareas de seguridad pública en México es, no obstante, motivo de polémica desde hace más de una década. Son varias las causas y sin duda la primera es la cantidad de señalamientos por tortura, homicidio y desaparición forzada. Desde que las Fuerzas Armadas suplen masivamente a los cuerpos policiales, esto es, desde principios del gobierno de Felipe Calderón en diciembre de 2006, los señalamientos por asesinato, tortura, desaparición forzada y otras violaciones a derechos humanos se cuentan por decenas. De 2007 a 2017, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 125 informes en que probaba la culpabilidad de elementos del ejército en este tipo de delitos. Otro de los motivos de la controversia es su opacidad, la resistencia de las Fuerzas Armadas a rendir cuentas. Hasta la semana pasada, México desconocía el número de civiles que han muerto en enfrentamientos con militares en los últimos 5 años. Cuestionado al respecto, el ejército respondía que ellos no llevaban la cuenta. Aunque suene raro, nadie, ni el gobierno pasado, ni este, le habían hecho reproche alguno. Y la semana pasada, sin explicación alguna, el secretario de la Defensa llegó con todos los datos. De diciembre de 2006 al 30 de septiembre de 2019, 5,396 mexicanos, el gobierno les llama a todos agresores, murieron en enfrentamientos con militares. El uso de la palabra agresor no es baladí, es uno de tantos conceptos que el ejército emplea habitualmente en sus comunicados como repeler o abatir.
Entre todos arman una narrativa en la que la institución siempre se comporta de acuerdo con la ley y sin cometer errores, mucho menos delitos. Así ocurrió en el caso Tlatlaya y así ha ocurrido en decenas de casos estos años. Más allá del destino de los soldados, la decisión del tribunal es importante porque reconoce por primera vez la existencia de un segundo evento de disparos. El ejército y la defensa de los soldados siempre han negado que los militares ejecutaran a los supervivientes después del enfrentamiento. Han negado que existiera una segunda ronda de disparos posterior al tiroteo. Los militares acusados de homicidio y encubrimiento son elementos de tropa. Sus nombres: Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández. El teniente que iba al mando esa madrugada, Ezequiel Rodríguez, ha librado de momento el cargo de encubrimiento y solo enfrenta una acusación por ejercicio indebido. El tribunal considera que no hay pruebas de que él supiera qué ocurría dentro de la bodega, aunque estuviera a muy pocos metros.